pandemia del coronavirus puso al sistema de salud en el centro del debate público. Se habló de fortalecerlo, de prepararlo, de ganar tiempo. La emergencia llevó al primer plano problemáticas ya conocidas y abrió la oportunidad de debatir su gran potencial de mejora. La buena noticia es que partimos de un consenso. En Argentina estamos de acuerdo en que la salud es un derecho que el país reconoce y garantiza. Aún así, estamos lejos de un sistema de salud perfecto. La necesidad de una reforma es un debate cada vez más urgente, que no suele ser una prioridad de política pública. Ya superamos la emergencia, pero no queremos que el tema salga de la agenda. Convocamos a referentes de todos los sectores involucrados para que nos ayuden a diagnosticar al sistema de salud argentino en la búsqueda de espacios de construcción colectiva. Una reforma posible empieza por diálogos y consensos. Este ciclo es un primer paso. En este diálogo presentamos a Jorge Piva, director general de la Obra Social del Personal de Dirección Acción Social de Empresarios, la prepaga Medife y del Sanatorio Finoquieto. Es vicepresidente de la Unión Argentina de Salud. Lo presenta Daniel Maceira, investigador asociado a Fundar, doctor en Economía por la Universidad de Boston, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e investigador independiente del CONICET. Es miembro del Consejo Ejecutivo de Health Systems Global. El primer tema es un tema general. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre el sistema de salud? ¿Cuáles son las fortalezas, las debilidades que tiene? ¿Qué te parece? Bueno, después las debilidades son infinitas. Después las podemos ir hablando. Pero me gustaría empezar hablando de la fortaleza del sistema de salud público y privado, que acaba de ser puesta de manifiesto en la manera en que funcionó durante la ola de la pandemia. Si uno piensa lo que pasó en los países centrales y lo compara con lo que pasó en la Argentina, sacamos una ventaja interesante ahí, ¿no? Hay un muy buen trabajo que hizo Spigli, que está en alguna de las plataformas, no sé si Prime, bueno, vamos a... que se llama New York Epicentro. Sí. Es una serie que hace Spigli, que termina con el atentado de las Torres, pero empieza en el peor momento de la pandemia en Nueva York. Y las cosas que se ven ahí, comparados con lo que pasó en Argentina, son del día y la noche. Ve un sistema de salud totalmente desbordado. Y esto no pasó en Argentina, ni siquiera en la provincia más pobre. Claro. Entonces, esa es una fortaleza del sistema. Claro. Llegó a una prueba extrema, como fue la pandemia, y lo es todavía, ojalá que no repita esa violencia que tuvo el año pasado y a mediados de este. Muy complicado, con problemas de financiamiento, con problemas de rectoría, con problemas de relación entre el sector público y el sector privado. Se encontró con un problema muy serio de abastecimientos. Claro. Y a pesar de todo eso, el sistema de salud creo que ha hecho un excelente trabajo. ¿Vos decís que fue un rol importante del Ministerio de Salud para coordinar todo eso? No, ¿esto fue natural? ¿Cómo fue que se fue articulando esta...? No terminó nunca de articularse sólidamente. Los políticos, en general, tienen una visión, un sesgo sobre el tema de la salud privada negativo. Yo creo que se equivocan, que me parece que eso es una cuestión que se podría resolver en una mesa de diálogo. Espero que la que se constituya para la reforma del sistema y algunos clichés desaparezcan, como que la salud privada está en manos de empresarios que se enriquecen ilimitadamente, en fin, que la salud no admite gestión privada, que mejor sería otro tipo de organización, y como creo que el motivo de la charla es la reforma del sistema de salud, sí. Me parece que cualquier intención seria de abocarse a una reforma, como toda reforma, tiene que tener en claro que
te condiciona lo preexistente, decíamos, uno arranca de cero, ¿no? Y el sector privado de salud en Argentina, tanto el financiador, pero muy especialmente el prestador, es de una enorme importancia. Claro. Nosotros creemos que el 70% de los servicios de salud que se dieron en la pandemia se hicieron en el sistema de salud privado, no financiados, sino en el sistema de salud privado, me refiero a las clínicas, sanatorios, laboratorios, etcétera, que es básicamente la red que usa la gente que está en el empleo formal. ¿Y qué es lo que te parece como lo que más rescatás, que más te gusta del sistema de salud? Cosas que ninguna reforma debería perderse. Bueno, eso me parece que es una condición, digamos, argentina, ¿no? La aspiración de la igualdad, ¿no? Me parece que es un sistema que aspira a tener una gran cobertura horizontal, generando igualdad de derechos y de acceso. No lo consigue, esta es la verdad, hoy como está. Pero aspira a tenerlo. El sistema de salud no gira autónomamente de lo que le pasa a la sociedad y a la economía de la Argentina. Hace 6, 7 años que no crece. No genera puestos de trabajo, no crece la masa salarial. De la masa salarial surge financiamiento de los sistemas de salud. Claro. Y la contracción de esto, de la economía y de la masa salarial, hace que el financiamiento del sistema sea muy complicado en un momento donde están entrando dificultades que no son solamente para el sistema de salud en Argentina, sino para los sistemas de salud en el mundo, que son las nuevas tecnologías, el costo de la nueva medicación, que es una buena noticia para los seres humanos, estas medicaciones biológicas que están surgiendo, pero tienen un costo que es imposible de absorber. Si los estados no se organizan para pagarlos, y no es conseguir plata nada más, sino gestionar la administración. Y esto que decís que hubo falta de coordinación, ¿esto lo ves como algo que debería ser una gimnasia habitual y que no ocurre? ¿Y cómo debería articularse? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, uno de los problemas que tiene el sistema de salud, para entrar un poco en el tema que me planteaste en el temario, es su fragmentación, ¿no? Que tiene varios subsistemas, ¿no? El privado, el público a su vez, hacia el interior del público, el provincial, el nacional y el municipal. Lo que a mí me parece, lo vengo planteando desde hace mucho tiempo, la necesidad de que el Ministerio de Salud recuperase el rol de la rectoría del sistema, que lo ha perdido desde hace muchos años. En la época de los militares, en 78, hubo un concepto, digamos, básico, que fue trasladarle a las provincias las responsabilidades de educación y salud, sin su acompañamiento presupuestario. Y vaciaron de contenido al sistema, al Ministerio de Salud, que tiene poca influencia, digamos. Yo creo que claramente, si alguna vez nos sentamos a discutir la reforma del sistema de salud, cosa que no estoy seguro, que vaya a ocurrir, el convocante debería ser sin ninguna duda el Ministerio de Salud. Claro. ¿Quién más? ¿Y vos pensás que hoy el Ministerio de Salud cumple ese papel? ¿O cómo lo cumple? ¿Dónde lo está haciendo bien? No estamos hablando de personas ni de gobierno. No, estamos hablando de Yo creo que es una estructura común vaciada de poder. Y no tiene capacidad de rectoría. Lo ocupe quien lo ocupe. Bueno, hay iniciativas en temáticas, ¿no? Tipo crónica, salud sexual y reproductiva, el tema del programa de medicamentos. Sí, el COFESA. El COFESA. Bueno, Argentina es un país federal, ¿va? Uno de los únicos 3 países federales en América Latina, lo hablamos fuera de cámara, ¿no? México, Brasil y nosotros. Eso dificulta la aplicación de políticas nacionales centralizadas. Las constituciones provinciales reservan para las provincias la gestión de la salud. Sí. Intentan coordinar en COFESA, ¿no? Acciones. Hacen
lo más que pueden, pero no es suficiente. Me parece que hay que dotar de más poder al Ministerio de Salud Nacional, Sí. para que pueda orientar la política nacional de salud, que pueda orientar, si es que se da alguna vez, el debate, la convocatoria para la reforma del sistema de salud, para lo cual hay que acumular una enorme voluntad política. Sí. ¿No? Ustedes piensen que de reformar el sistema de salud se viene hablando desde la década del 80. Bueno, fue una idea en la época de Neri, de Aldo ¿no? Neri, sí. De armar la reforma Claro. sectorial. Yo estoy leyendo un libro extraordinario que invito a leer, le voy a hacer publicidad, que se llama Una temporada en el quinto piso. Es un libro que hizo Juan Carlos Torre. Sí. Vos lo conocerás. Sí, sí. Es un libro magnífico porque fue el único sociólogo que estuvo incorporado al equipo económico de Juan Zurruy, un tipo al que yo quise mucho, a Juan. Lo conocí, tuve el mérito de conocerlo. Sí. Y ya él hablaba ahí de la reforma de salud de Neri, pero decía algo, no referido a eso, pero lo podemos también incluir, que él lo había asombrado, que era su primera experiencia en la vida real, digamos, ¿no? Claro. Él estaba en la academia y pasó a la vida real. De darse cuenta del enorme poder de veto que tiene la sociedad cuando uno va a encarar una reforma, ¿no? Eso sigue absolutamente vigente. Me parece, ¿no? Los intereses cruzados, ¿no? Claro. Nunca son unívocos, no está todo el mundo. Yo creo que en este momento, pensando en la reforma de salud, hay mucha gente. Ahora, estoy seguro que no todos piensan en la misma reforma. Claro, bueno, la idea de estos diálogos es tratar de encontrarle la vuelta, ¿no? Pero estoy seguro que antes de esto, ojalá que esto sirva para que, por lo menos. Ojalá. Pero estoy seguro que todos los que pensamos en el sistema de salud, la reforma, no todos pensamos en la misma reforma. Exacto. Y habrá que encontrar un compromiso de hacer la reforma posible, Sí. que tenga en cuenta lo existente, la eficiencia, los problemas a resolver y las costumbres sociales. Uno de los temas que estábamos conversando era el rol del Ministerio de Salud de la Nación y su capacidad, ya más allá de la administración que estemos hablando, de poder coordinar no solamente a nivel subnacional la relación con las provincias y los municipios, sino el rol rector en términos de obras sociales, prepagas, etc. Hoy el sector de la seguridad social, de obras sociales, vamos a hablar de obras sociales. Dale. Y las prepagas, la vinculación que tienen con el Estado básicamente pasa por la relación con la Superintendencia de Salud, ¿no? Sí. Tiene el rol de superintendencia, de seguimiento, de cumplimiento de todas las obligaciones de las obras sociales y de las prepagas. Es donde ambas presentan la evolución de los costos para que se empiecen los trámites para autorizarse los aumentos de las cuotas, y donde está alojado la administración del SUR, que es el Sistema Único de Reintegros, que es una pieza clave en el funcionamiento del esquema de obras sociales y prepagas. Ahí es un esquema de reintegros de algunas prestaciones de alto costo que se administra en función de un presupuesto que se vota a principios del año, que habitualmente se agota junio, julio, y que empieza a buscar partidas adicionales, en fin. La superintendencia es una pieza clave para esta cuestión. El sistema de seguridad social que yo integro, digamos, a diario, que es obras sociales y prepagas, tangencialmente tiene una relación con el sistema de salud público. Algunas obras sociales le compramos algunos servicios a los hospitales públicos. En especialidad, el Garrahan es un ejemplo donde el sector público ha generado un nivel de tal excelencia que el sector privado se subroga al Garrahan. Es un buen ejemplo el Garrahan de complementariedad entre lo público y de lo privado. Mirá. Sí.
Si entramos de lleno a tratar de pensar cómo resolver un tema de la fragmentación, las herramientas que están apareciendo de sistemas, la medicina a distancia, la telemedicina. La posibilidad siempre muy deseada de tener unificadas las historias clínicas en un solo archivo, tener un lugar donde todos tengamos nuestra historia clínica centralizada y nos permita ser atendidos por cualquier efector allá donde nos sorprenda alguna cuestión lejos de nuestro lugar de residencia, podría ser un esquema que apunte a integrar los sectores desintegrados. Sí, cuando estábamos hablando sobre los mecanismos de coordinación público-privados, ¿sí? Sí. Uno lo puede mirar desde el lado del financiamiento, desde la estructura, la organización sistémica, pero también desde el lado prestacional, ¿no? Entonces yo creo que por el lado de los protocolos, uno puede empezar a pensar en integrar. Es decir, que todo el sistema prestador, ciertas patologías, lo trate de la misma manera. ¿Tá? En la categorización de los centros también uno puede pensar como un elemento de articulación. Y no se me ocurre mejor ejemplo que el Garrahan. Es decir, este es un ejemplo que te diría que casi no deliberadamente en la Argentina existe de categorizar un centro de tal nivel y tanta especialidad como lo fue en su momento Favaloro, en el área cardiológica y privada, donde son centros de referencia que de alguna manera acotan el funcionamiento de toda la red. Claro. Lo mismo me parece que es imprescindible también pensar, cuando uno piensa en integrar, en el desarrollo de la historia única. Clínica única. Los países más avanzados tienen esa herramienta. Acá podríamos tenerla. Y eso le haría muy bien al sistema para integrarlo, ¿no? Y ahora, ¿cuán cerca, cuán lejos ves esto de poder converger una historia clínica única entre subsistemas? ¿Cómo debería coordinarse? Siempre se necesita voluntad. Estamos cerca, desde el punto de vista tecnológico podríamos hacerlo. Este es un país que coloca satélites, que tiene unicornios en high-tech, o sea, tiene tecnología, tiene una base de conocimientos importante como para desarrollar un intangible como este. Lo podría hacer. Falta la voluntad de los operadores de los sistemas como para que podamos hacerlo. Y el que convoca, debería ser el ministerio. Ahora, vos, no sé, porque uno ve que el sistema de salud argentino tiene como instituciones que podrían absorber esos roles, ¿no? Sí. Ya sea la superintendencia, estamos haciendo un trabajo de fundar para ver cómo funciona el COFESA y cómo poder empoderarlo. Tenés instituciones como el ANMAT que han mostrado ser exitosas. O sea, como que hay un bloque institucional que es interesante, pero que falta fortalecerlo. ¿Cómo ves eso? Hace no sé cuánto, 4 años, 4 años, creo que fue en el gobierno de Macri, se plantea la necesidad de una agencia de evaluación de tecnología. Sí. Pieza clave. Total. Es decir, yo sé que hay algunos sectores políticos que miran con interés el sistema de seguro, el Sistema Nacional de Salud inglés, el National Health Service. Me parece irrepetible en Argentina, pero bueno, uno digamos. Ahora, un corazón de ese sistema es el NICE. Claro. Que es la Agencia de Evaluación. La Agencia de Evaluación de Tecnología. Y mucho más es absolutamente necesario, mucho más en estas épocas donde está en juego todo lo que estamos hablando, nuevos medicamentos de valores astronómicos, un medicamento que vale $500.000, que vale $2 millones para atender un paciente. Claro. Cuando se presenta una persona que pide un amparo, que por la vía compasiva le den un medicamento que vale $2 millones, ponele, o $700.000,
El juez no le interesa si la organización lo puede pagar, si no lo puede pagar, y en qué estado queda esa organización, o el Estado. Hubo 2 casos muy interesantes en Córdoba, donde la obra social universitaria, que es una obra social de enorme prestigio, debía cerrar sus puertas. Si un juez no fallaba que 2, creo que eran mismo, Pinraza, 2 medicamentos, el Estado cordobés no colaborase, la obra social tenía que cerrar. Claro. Y entonces nos vamos a encontrar ya cada vez más frecuentemente con este dilema. Para lo cual es absolutamente necesario el alineamiento de los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, también embarcados en el proceso de reforma del sistema de salud. Claro, porque el sistema judicial lo que hace es analizar los casos uno por uno, sin tener una idea global del sistema, ¿no? Exactamente. Y bueno, incluso el Poder Legislativo, este asunto de legislar por enfermedad. Eso es una catástrofe. Es algo que es una catástrofe porque no tiene ninguna sustentabilidad terapéutica o de salud pública. Da la sensación de que las leyes se sacan y se priorizan en función de los grupos de presión que operan sobre los legisladores. Todo se incluye dentro del PMO. El PMO era una buena idea también, era un paquete de beneficios universales en el arranque, y se fue malversando, a mi juicio, por este tipo de prácticas de incluir dentro del PMO cualquier cosa, va dentro del PMO sin tener en cuenta los impactos presupuestarios, ni en lo público ni en lo privado. Y todo esto va llevando a una situación de coyuntura que es la que estamos viviendo hoy, donde el sistema de salud está absolutamente desfinanciado, donde el aparentemente robusto y riquísimo sistema de salud de prepagas privadas tiene un descalce de 30 puntos. Se han alterado absolutamente los componentes de los costos en favor de la medicación. En una prepaga, hasta el 2019, la medicación era el 19% del costo y es el 30%. Bueno, a mí me gustaría que la actividad siempre bien intencionada de los funcionarios de la superintendencia sea complementada finalmente con la aparición de la Agencia de Evaluación de Tecnología. Porque la superintendencia no tiene la capacidad de generar protocolo de atención, ¿no? Claro. Yo creo que es imprescindible que finalmente se saque del cajón, donde está, no sé en cuál, el proyecto que está ahí dando vuelta de la Agencia de Evaluación Tecnológica. El Fondo Nacional de Recursos de Uruguay es una institución bastante especial porque tiene la capacidad de absorber toda la alta complejidad del sistema, no solamente público, sino de las mutuales, que son como las primas de nuestras obras sociales, y de los seguros privados. O sea que tiene una capacidad de contratación que es enorme. Sí, ¿no? de contratación. Es como Yo creo que ahí debiéramos ir. Sí. Creo que ese es otro nodo en el cual podríamos articular al sistema de salud. O sea, como una generalización del sur o algo por el estilo. Sí, con un perfil que me gusta el uruguayo, ¿no? Sí. Que es un ente público, con un directorio donde hay representación pública y privada. Claro. Que concentra la compra de medicación de alto costo. Que categoriza centros. Claro. Y genera sus protocolos, ¿no? Y genera sus protocolos, muchos de ellos encargados en la Argentina. Bueno, vamos a tratar un par de temas clave, ¿no? El sistema de salud. Uno es el funcionamiento del PAMI y la articulación, que es un gran articulador público-privado, ¿no? Contame, ¿qué te parece? ¿Qué rol le ves? Hay gente que es muy crítica porque es una institución que toma mucho riesgo epidemiológico. Bueno, tiene un sesgo en contra, digamos, por el tipo de gente, por los años que tiene la gente que mayoritariamente está ahí. Es una idea que viene calcada de los Estados Unidos con el Medicare. Claro.
netamente financiera, creo que hasta donde me acuerdo no tiene nada propio, subcontrata todo. Sí, la mayoría de las cosas. La mayoría de las cosas. Tiene un desfinanciamiento crónico, ¿no? Los presupuestos nunca alcanzan, mucho menos ahora con estas cuestiones de las medicaciones, esta que yo hablaba también en general. También hay un problema ahí, ¿no? Los monotributistas y los independientes que no aportan nunca, cuando llegan a la edad, o sea, los cubre el PAMI, para decir ahí. PAMI realmente es un gigante, es el principal comprador de medicamentos. Hay todo un debate hoy entre la Unión Argentina de Salud y las cámaras de medicamentos sobre el costo de los medicamentos, donde la Unión Argentina de Salud dice qué caros que son, estos son mis precios, y las cámaras dicen, no, bueno, pero si mezclamos con lo que el PAMI paga, en realidad no superamos la inflación. Vale decir que hay un subsidio no explícito ahí, ¿no? Cruzado. Desde el resto del sistema hacia Desde el resto del sistema al PAMI. Cuando dicen, bueno, los medicamentos que el PAMI paga tienen un 40% de precio menor que lo que paga una obra social, esos mismos medicamentos. Esos subsidios sería bueno que fueran explícitos y por ahí ojalá financiados desde el presupuesto y no a la Argentina, digamos, ¿no? Está bien financiar al PAMI, la verdad que está bien subsidiar al PAMI porque el rol social que cumple es extraordinario. Claro. El modelo que tienen de atención médica a mí no me gusta, la contratación de cápitas partiendo de un crónico de financiamiento es de mucho sacrificio de la calidad. Los prestadores de PAMI están muy complicados. No estoy hablando de esta gestión, estoy hablando desde siempre, sí, ¿verdad? Sí, en general. Están siempre muy complicados con la cápita, que no les es rentable. Bueno, algunos buscan el punto de equilibrio dando menos de lo que tienen que dar. ¿Qué sé yo? Está mal. Eso afecta a la calidad, es evidente. No es bueno que los sistemas de salud se desprendan por una cuestión de edad, claro, de alguien al que vinieron cubriendo durante 30, 40 años. Un tipo está en una obra social, en una prepaga, y cuando tiene 60, no, ahora pasas a PAMI. Sacás de una red que te trajo hasta acá y después. Uno podría pensar en una continuidad dentro de donde venía, por supuesto con los subsidios necesarios para que lo que los sigan manteniendo lo puedan hacer sin que rompa, digamos, las cuestiones actuariales, ¿no? Las prepagas uno las ve como un fenómeno que es claramente de un grupo con mayor capacidad de pago, ¿no? Y particularmente concentrado en capital y conurbano, aunque hay, digamos... Tuvo un desarrollo fuerte en los últimos años, sí, en las grandes ciudades del interior, inclusive en las pequeñas también. Si tomamos a las prepagas, no solamente a las grandes marcas y tal, sino a las iniciativas locales, yo creo que te diría que cada pueblo hay una prepaga, que tiene un respaldo sanatorial en general. Siempre es un abono de una clínica. Claro. Que no dan el PMO, porque no están obligados, porque ciudades que tienen hasta 5.000 habitantes pueden no dar el PMO. Pero por eso te digo, es un fenómeno social el tema de la prepaga, que hay algunos sectores políticos que no lo ven, no están en el radar. Se enroscan en las enaguas. Y no se dan cuenta que es una aspiración social. Tener un seguro prepago. Tener un seguro privado de salud. Directamente contratado o a través de la obra social. Sí. La evolución esta del pasar de la obra social a la prepaga se convirtió en moneda corriente. Sí, durante los últimos 20 años, ¿no? Más. En 90 empezó esa. En los 90. Exacto. ¿Sí? Y esto, mirando desde la perspectiva de la articulación entre una obra social de personal dirección y una prepaga, ¿cómo juega eso? Yo creo que la reforma, esa reforma fue muy positiva, de la desregulación administrada. Entre las ideas,
ultraliberales que andaban dando vuelta en la década del 90, de privatizar absolutamente el sector de la medicina, de las obras sociales, y el encuentro de articular una cosa con la otra fue muy positivo, por varios motivos. Una, porque le permitió a todos los trabajadores, porque ahí ya el tema de las prepagas dejó de ser un fenómeno de gente de altos recursos, porque bueno, claro, un trabajador metalúrgico cualquiera podía usar sus migrar, aportes, migrar claro, y tal, le permitió acceder a los mejores sanatorios. Fue un incentivo también para las obras sociales sindicales, que eran muchas de ellas, comercio, construcción, me viene a la cabeza, bueno, UP, le pido disculpas si no nombro alguno y lo ha hecho, han desarrollado infraestructuras sanatoriales muy importantes y han mejorado mucho los servicios. O sea, siempre un grado de competencia es bueno que haya, ¿no? claro. Los mercados cautivos son, vos como economista sabés, Sí. son perversos al final. Está bien. El tema de la discusión de las prepagas, el rol que juegan y toda como estos debates estacionales acerca de aumento de la cuota y ese tipo de cosas, ¿cómo lo ves? ¿Le encontraste una vuelta? Moreno tenía la sensatez de autorizar los aumentos necesarios. Ajá. Él generaba todo este lío porque quería peinar los aumentos de la prepaga, diferirlos en los meses donde la inflación estacionalmente lo favorecía. Pero generó un producto mediático, que es el tema de las prepagas, los aumentos, la tensión en la que se entra y toda esa cuestión, ¿verdad? Mientras tanto, como hablábamos hace un rato, desde el Parlamento y desde el PMO, se incorporan prestaciones, van todas al menú de las prepagas, y empiezan a no reconocerse el costo real de esas prestaciones. O sea, cuando uno está mirando este aumento de las prepagas y esta discusión, en realidad nos está faltando información sobre la estructura de costos. Exactamente. Y cómo eso afecta la funcionalidad del sistema. Hay temas que están metidos dentro del costo de las prepagas que deberían no estar dentro del costo de las prepagas. Cronicidades, cuestiones que son enfermedades sociales, drogadicción, alcoholismo, obesidad, en fin, que en ningún país del mundo están reaseguradas por los agentes, por los seguros privados ni por las obras sociales. Se toman directamente de los presupuestos públicos. Bueno, llegamos a la sección donde uno se pone a pensar qué nos gustaría que fuera el sistema de salud y si es posible alcanzarlo y cómo. Creo que la gravedad de la situación que va a haber que enfrentar va a generar un incentivo a que las mesas a converger. Efectivamente, porque esta cuestión del costo de los medicamentos de alto precio, combinado con una cantidad de pandemias, de endemias que aunque van a quedar instaladas, eso que hablábamos hace un rato, va a ser necesario sentarse a reprogramar desde todo punto de vista el sistema de salud. Y no hay mucho tiempo para hacerlo. Y ahí, ¿cuáles son como instituciones clave o...? Ministerio Nacional. ¿Ministerio debería reforzar un rol rector? Para mí que sí. Tiene que tomarlo, tiene que volver a ser el Ministerio de Salud de los grandes ministros, ¿no? De Oñatibia, de Garrillo, sí. La Superintendencia de Salud me parece que es una entidad que puede ayudar mucho, depende del ministerio, o sea que es funcional el ministerio. Creo que es imprescindible, como decíamos hace un rato, que aparezca la Agencia de Evaluación de Tecnología. De acuerdo. Y creo que debe haber una gran mesa política, un gran acuerdo político para alinear dentro del ojalá nunca amenazado sistema de independencia de poderes, tratar de alinear
de alguna manera el funcionamiento dentro de ese marco independiente y que nos permita ser congruentes en el sostenimiento de un sistema de salud que por lo menos tenga sustentabilidad, la misma que alcanzó hasta ahora, pero que creo que está a punto de perderla. Qué bueno, qué bueno. ¿Ves algunos ejes que no estuvimos cubriendo que te parece que estaría interesante mencionar en términos de el caminito hacia un mejor sistema sanitario, una discusión? No, yo creo de que todos los reforma? ejes los tocamos todos. Acá hay que tocar la tecla, que no hay que ver si la toca la crisis o la toca la visión de Estado, Ujú. de ponerse a discutirlo ya, con la convocatoria de todos los sectores. Bueno, te agradezco un montón, Che. Un Al gustazo. contrario, En nombre de Fundar, te agradezco. un placer que me hayan Y del equipo de convocado. salud. Ha sido un gusto. Cuídate Muy bien. mucho. Gracias.